Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Nuevamente estarán conmigo en esta tutoría virtual. Mi nombre, les recuerdo, es Alejandra y vamos a ver o a finalizar básicamente lo que llevamos como tal durante estos recorridos de las tutorías de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Para hoy vamos a complementar lo que es básicamente Ciencias Sociales. Independientemente de que el examen les pregunte a ustedes lo de competencias ciudadanas, también hay que tener en cuenta varias cosas sobre la historia como tal, porque van a ser un eje transversal en más de una de las preguntas que ustedes van a encontrar. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que como estamos hablando de competencias ciudadanas y como su nombre lo dice, compete específicamente a todo lo que refiere al examen de estado ICFES, entonces la historia que ustedes deben tener en cuenta sobre todo va a ser la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque hablamos de la Constitución Política de Colombia, hablamos básicamente de todos los presidentes que han hecho las reformas y demás, hablamos de las ramas del poder y así sucesivamente de lo que hemos venido hablando en las diferentes tutorías. Entonces por eso hoy debemos iniciar con Ciencias Sociales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No es que vayamos a ver una clase como tal, sino sencillamente vamos a mirar ciertos parámetros que ustedes deben tener en cuenta dentro de la historia de Colombia y qué cosas de la historia universal van como eje transversal también o que hayan influido como tal en la historia de nuestro país. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar como tal con la historia de Colombia. Entonces, en esta oportunidad vamos a empezar como tal, pues yendo como tal primero a la página de Ingrese a la Universidad. Recuerden que vamos a entrar al aula virtual. Vamos a buscar el programa específicamente en el que estamos inscritos nosotros, que en este caso será Pre-ICFES, y vamos a ir a la sección, esta vez no de competencias ciudadanas, sino que nos vamos a introducir como tal también en lo que es ciencias sociales, ¿sí? Sin embargo, esto es para que ustedes tengan en cuenta ciertas cositas que les pueden servir de acá. No se olviden que pues no es solamente quedarse como con lo que está dentro del aula virtual, sino también indagar, buscar en otros lados y demás, cositas que ustedes pues obviamente les sirvan para complementar su educación y su formación como tal, en este caso lo que es la virtualidad y demás. Entonces vamos a buscar en el menú, pongamos esto un poquito más pequeñito para que ustedes puedan ver. Vamos a buscar aquí en el menú, entonces en la parte izquierda de sus pantallas ustedes ven ahí que está Ciencias Sociales, ¿sí? Si se fijan, debajo de Ciencias Sociales está Competencias Ciudadanas, que era lo que veníamos trabajando, pero pues en esta oportunidad vamos a entrar a Ciencias Sociales y vamos a buscar el módulo 2 que dice Historia. ¿Listo? Vamos a dar clic ahí y cuando estemos ahí en el módulo de Historia vamos a encontrar acá pues todo lo que tiene que ver con la historia universal y la historia de Colombia. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan indagar toda la página, todos los módulos que hay acá. Miren, hay una guía de aprendizaje, está todo lo que yo venía diciéndoles ahorita de historia universal, entonces la prehistoria, que es como tal lo de las civilizaciones antiguas y demás, la Edad Media, Edad Contemporánea, revoluciones burguesas, bueno. Primera y Segunda Guerra Mundial, pero quiero que se enfoquen sobre todo en la historia de Colombia porque es de todas maneras de lo que más puede llegar a salirles cositas. La historia universal tiene que ver muchísimo, sobre todo en este caso, con lo que sería lectura crítica, ¿sí? Porque hay ciertas cosas que hablan de la literatura como tal que hacen referencia a eso. Y también de la filosofía, pues que tiene que ver en esta misma área del conocimiento y pues obviamente que les sirve para complementar más cositas, pues para que vayan muchísimo más preparados. Entonces aquí ustedes pueden ver todo lo que está, fíjense que aquí aparecen los cuestionarios, bueno, aparecen un montón de cosas que me parece pertinente que también los revisen y demás. En las tutorías pasadas, ahora vamos a entrar aquí a competencias ciudadanas.
En las tutorías pasadas habíamos visto básicamente aquí dentro del módulo de multiperspectivismo como tal, indagando la página, que habían, por ejemplo, acá unos textos sobre el conflicto armado en Colombia y demás. No se remitan solamente, y a mí me parece chévere que también ustedes puedan saber esto, no solamente se remitan a lo que está dentro del aula virtual y a lo que está también en internet. Hay una cantidad de documentales, hay una cantidad de exposiciones fotográficas, que no necesariamente les estoy diciendo que salgan para poder verlas, sino que las pueden encontrar aquí en las redes, y es súper fácil como tal. Es sencillamente que entren aquí al buscador como tal y coloquen eso y se puedan documentar también. Incluso hay hasta películas que hablan de esto y que les pueden ayudar a que ustedes se contextualicen con todo lo que sucede en el país y demás. Bien, entonces no perdamos la oportunidad tampoco de estas lecturas y demás que encontramos acá, para que ustedes las tengan en cuenta. Bien, entonces basado en eso, básicamente, entonces vamos a hacer un recorrido histórico rápidamente durante toda esta sesión de lo que es la historia de Colombia y cómo influyen cada una de las cosas que pues también nos preguntan respecto a competencias ciudadanas y demás. Bien, entonces el recorrido histórico lo vamos a hacer básicamente por unas fechas que están estipuladas según la historia de Colombia. Lo que haremos es ir mencionando cada una de esas fechas y cuáles son los puntos importantes de cada una de ellas. Entonces vamos a empezar por una fecha supremamente importante, que yo me imagino que ustedes la han escuchado, que yo me imagino que sus profesores se las han enseñado, eso incluso viene desde primaria, que es la de 1492. ¿Qué pasa en 1492? En 1492 es la fecha mal llamada que conocemos nosotros como el descubrimiento de América. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que no podemos mencionar que se llama el descubrimiento de América, básicamente porque antes de que llegaran los españoles aquí a América, ya habían llegado otras civilizaciones antiguas aquí como tal a este territorio. Estoy hablando de Centroamérica y de Sudamérica. Eso hace que no se pueda hablar como tal de un descubrimiento. Recuerden que también hay otro señor por ahí que se llama Américo Vespucio y que por eso es que se le da el nombre de América también. Entonces, lo primero y lo más importante también que ustedes deben tener en cuenta, tanto en la historia universal como en la historia de Colombia, es que la historia siempre ha sido contada por los vencedores. Nunca será contada por los que han perdido en la historia. ¿Por qué? Pues porque no nos interesa saber por qué perdieron si ya perdieron. Nosotros, en este caso de la historia, somos aquellos que perdimos, ¿sí? Por eso la historia de Colombia empieza diferente a las otras típicas historias que pasan, por ejemplo, en Europa, en Asia y demás. ¿Por qué? Porque es que nosotros hablamos desde la invasión. O sea, cuando llegan y nos invaden a nosotros. No, nunca hablamos como el día en que triunfamos frente a tales personas, ¿sí? Entonces es mal llamado el descubrimiento de América por las primeras circunstancias que les digo, y es que ya habían unas civilizaciones antiguas que habían llegado aquí a América, y dos, pues porque básicamente el descubrimiento de América suena como una transformación supremamente bella en la historia, pero pues no fue así. Realmente lo que ocurrió fue una masacre y que debería reconocerse realmente en la historia como la colonización. Entonces lo que necesito que tengan en cuenta en este caso es que 1492 hace referencia a algo que se llama la colonización. ¿Qué es colonizar? Para que ustedes tengan en cuenta ese concepto también. Colonizar quiere decir llegar e invadir un territorio, y no solamente invadir ese territorio, sino cambiar todas las costumbres que habitan como tal allí, tradiciones y demás, e implantar las que yo tengo, o sea, con las que yo he llegado a ese lugar. Eso es la colonización. Entonces, por ejemplo, ejemplos de lo que sucedió durante la colonización aquí en Colombia. Los indígenas creían en el sol, en la luna, en la tierra, en el agua. A partir de la colonización ya no era que no creyeran como tal en estos elementos, sino que decían como, bueno, estos elementos fueron creados gracias a la divinidad de un dios que era traído justamente pues desde los españoles. ¿Qué otra cosa? Los españoles les dijeron a los indígenas y les hicieron saber, más bien de alguna manera, que estar desnudos no era de Dios, por lo tanto tenían que empezar a vestirse. ¿Qué otra cosa es importante? Trajeron la Biblia. Entonces ahora los indígenas tenían que saber leer y escribir.
El lenguaje, cambiaron el lenguaje. Colombia era un país que tenía aproximadamente 356 tipos diferentes de lenguas. Hoy en día no tienen esas lenguas como tal, tienen muchísimo menos de lo que había antes, ¿sí? Entonces, eso hace también que se transformen muchísimas cosas en cuanto a todas las tradiciones y culturas que habitaban en ese momento aquí en Colombia. Entonces, a partir de eso, pues obviamente entonces mencionamos como tal la colonización y algo supremamente importante que no podemos dejar de lado y definitivamente incluso con todo lo que está sucediendo en esta pandemia y demás, es que pues bueno, las enfermedades básicamente fueron traídas por los españoles. La gripa es una cosa que invadió como tal el territorio colombiano y para los indígenas era supremamente terrible porque para ellos en esa época un dolor de cabeza, estornudar, la congestión era una cosa que no pertenecía a este mundo. Entonces lo que hacen los españoles es empezar a transformar toda esa idea de la gripe y demás a partir de decirles como que hay un demonio, hay un ser oculto y demás que lo que hace es llevarse a esas personas porque las tiene poseídas y por eso tenían que creer en la gracia de Dios. Entonces esta fecha es supremamente importante, reconozcan también que se llama como tal la colonización y que no está bien dicho decir de descubrimiento de América, ¿listo? Pasamos a una siguiente fecha como tal que es la de 1810. En el año de 1810, la fecha exacta 20 de julio de ese mismo año, conmemoramos nosotros algo que es el grito de independencia. No está bien dicho decir que es la independencia de Colombia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos del grito de independencia es porque ese día, palabras más o palabras menos, fue cuando empezó todo el problema que armaron los campesinos como tal para poder defenderse de los españoles. Llega un momento en la historia después de lo de la colonización que ya tienen tan saturadas las personas aquí en el país que definitivamente ellos deciden como decir, no queremos más esto, no queremos absolutamente nada más de lo que está sucediendo como tal, estamos cansados y lo que hacen es dar un grito que se da como tal en la Plaza de Bolívar, que queda aquí en la ciudad de Bogotá, y el grito es Cabildo Abierto. ¿Qué es un cabildo? Un cabildo es una organización de personas que pertenecen a un grupo específicamente como tal, que debaten entre sí para llevar una propuesta frente a un estamento como tal, frente a un lugar donde se estén mandando y demás. En este caso, en esa época era la monarquía, ¿sí?, española, y se lleva allá y se dice como, ya, no estamos de acuerdo con esto y demás, ¿sí? Eso es lo que se hace en los cabildos, pero como es cabildo abierto, entonces lo que querían hacer era que sin importar los sectores a los que se pertenecieran y demás, cualquier persona tenía derecho a alegar por sus derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento la explotación era impresionante por parte de los españoles. Los españoles cobraban un rubro, que es como un impuesto hoy en día, a cada uno de los campesinos e indígenas por la tierra. Pero pues si uno le pone lógica, uno dice, hombre, pero si la tierra es colombiana, ¿por qué los españoles están cobrando ese rubro? ¿Sí? O sea, eso no tenía una lógica ni nada de piedra, porque los españoles decían, es que nosotros invadimos estas tierras, entonces ustedes nos tienen que pagar por estar en estas tierras que nosotros invadimos. Pero ¿por qué? Si las tierras son de nosotros también, ¿sí? Entonces ese día, el grito de independencia como tal se da el 20 de julio de 1810 en un lugar que yo me imagino ustedes conocen, y para los que no lo conocen ya lo hemos visto en una de las tutorías anteriores, fue la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar, que está ubicada aquí en la ciudad de Bogotá, antes de ser como tal una plaza, monumento histórico y demás, era una plaza de mercado. En la plaza de mercado como tal fue donde inició como tal este grito, donde la gente empezó a reunirse y decir como si nos tenemos que organizar y tenemos que luchar contra la opresión de los españoles y demás, ¿sí? Por esto esta fecha es tan importante. No quiere decir que porque ese día el campesinado y los criollos se hayan rebelado contra los españoles, quiere decir que nos hayamos independizado. Ese día empezó. Entonces viene otra fecha bastante particular ahora, que es durante todo ese proceso del cabildo abierto, el grito de independencia y demás, una época importante de la historia que fue la Patria Boba. Ustedes dirán como, ¿quién le colocó ese nombre tan particular? Porque imagínense que pase algo como la Patria Boba, ¿sí? Eso solamente para que lo sepan también pasa aquí en Colombia.
La Patria Boba es un hecho histórico en donde nosotros los colombianos sacamos a una gran cantidad de españoles de aquí del territorio, ¿sí? O sea, el cabildo abierto funcionó, ¿sí? Y después de que sacamos a esos españoles, decidimos decirles como, venga, devuélvanse para que nos enseñen a mandar, ¿sí? O sea, eso fue una cosa que no tuvo lógica absolutamente de nada, ¿sí? Entonces, ¿quién le coloca ese nombre para que ustedes lo tengan en cuenta y lo referencien también dentro de los personajes importantes de la historia de Colombia? Un señor que se llamaba Antonio Nariño. Antonio Nariño fue el que le colocó ese nombre tan particular a la Patria Boba. Decir boba en esa época era, o mejor dicho, una de las peores ofensas también, ¿sí? Pero pues para la época hoy en día pues no es tan ofensivo que digamos. Este es un personaje supremamente importante porque no solamente le da nombre como tal a la Patria Boba, sino que también es un personaje que tiene que ver con la Revolución Francesa. Al igual que Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque tanto Simón Bolívar como Antonio Nariño traen ciertas cosas desde Francia, de la Revolución Francesa. ¿Qué cosas trae Antonio Nariño de la Revolución Francesa para que también lo tengan en cuenta y empiecen a entender muchas cosas de las que están aquí constituidas dentro del país? Una de esas cosas es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Recuerden que ciudadano no es el que está en la ciudad, ciudadano es el que puede votar, ¿sí? Entonces, cuando trae esa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano Antonio Nariño aquí a Colombia, era porque quería entregárselas a los campesinos y a los indígenas. Pero resulta que los campesinos y los indígenas, junto con los criollos también, son los que le dicen a los españoles que se devuelvan por favor para que les enseñen a mandar. Eso hace obviamente que no haya una lógica en todas las cuestiones que pues, se venían haciendo y diciendo. Por eso Antonio Nariño también le coloca el nombre de la Patria Boba. ¿Qué trae Simón Bolívar acá? Simón Bolívar trae esa ideología centralista, como tal, que venía desde Francia, que era la libertad, la igualdad y la fraternidad. Yo me imagino que ustedes referenciarán eso de la Revolución Francesa porque allí es donde nace, ¿sí? Simón Bolívar lo trae acá y es lo que empieza a implementar también. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Simón Bolívar y Napoleón Bonaparte tienen similitudes, por ejemplo, en sus uniformes y demás, y era porque ellos eran compañeros también, ¿sí? Simón Bolívar toma muchas cosas de Napoleón para poder traerlas e instituirlas acá. De hecho, hay un montón de anécdotas entre ellos dos y demás en la historia que ustedes las pueden verificar en internet. Ahora, todas esas cosas hacen que en Colombia se empiecen a crear otras ideas, ideologías como tal, y que el pueblo colombiano empiece a adoptar ciertas cosas como si estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto y demás. Pero lo que sí absolutamente sale en el año de 1819, donde su fecha exacta fue el 7 de agosto, fue la independencia de Colombia, porque sale definitivamente la monarquía de este país. Ese día, el 7 de agosto, es cuando Colombia se independiza finalmente de los españoles y empezamos a ser una nación soberana. Bien, esa fecha es supremamente importante para que la tengan en cuenta como tal dentro de todo el contexto histórico colombiano. Vamos a hacer ahora un salto histórico desde lo que fue la independencia como tal de Colombia a un librito del que hemos venido hablando durante todas estas tutorías y demás, que es la Constitución Política de Colombia. Vamos a llegar al año de 1886 para que podamos referenciar ciertas fechas también. En el año de 1886 tenemos como tal la creación de la Constitución Política de Colombia, y pues vamos a hablar en términos generales cuáles son las características que tiene. La Constitución Política de esa época es una constitución supremamente conservadora en sus tradiciones y tiene una frase supremamente importante que es la de todos los colombianos a partir de ese momento, que se escribe, entre otras cosas, bajo el mandato de un presidente que se llamaba Rafael Núñez. Se escribe una frase supremamente importante que dice: todos los colombianos tienen derecho a elegir a sus representantes. Eso quiere decir que los colombianos como tal empiezan a hablarse de algo que se llama la democracia constituida como tal. Pero resulta que cuando se refiere a todos los colombianos no está haciendo referencia a todos los colombianos, ¿sí? De hecho, la Constitución de 1886 es una constitución excluyente, porque habla de todos los colombianos, pero específicamente de todos los colombianos hombres,
mayores de 21 años, en esa época la mayoría de edad no era a los 18, sino a los 21, y hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir. O sea que tanto campesinos como indígenas igual no iban a poder votar. Bien, entonces, pues ¿quiénes podían votar? Las personas que de alguna manera, después de toda la historia de los españoles y demás, que eran criollos y que tenían medios, pues fueron los que siguieron teniendo familia y demás, que tenían pues los modos económicos para poder subsistir. Los campesinos y los indígenas, como siempre, pues obviamente quedaron relegados y fueron los que les tocó decirse, como bueno, pues eso es lo que dice la Constitución. Aquí es donde hablábamos, por ejemplo, que las mujeres no valían nada. ¿Por qué? Porque imagínense, si un campesino o un indígena no valía, ahora imagínense una mujer, ¿sí? Eso es en el año de 1880. Sin embargo, se abona que podemos empezar a hablar de que ya no existe la monarquía y que vamos a mandar sobre nosotros mismos, pero pues empezamos mandando pues un poco más, ¿bien? Después de esto viene una fecha muy importante que es la de 1901. Durante esta época está sucediendo algo muy importante que se llama la Guerra de los 1000 días. ¿Por qué les digo que empezamos mal? Porque desde el principio estamos hablando de violencia en todo lo que ha sucedido del país y en 1901 llega algo supremamente importante que es una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Una guerra civil es aquella guerra como tal que es entre nosotros mismos. ¿Quiénes estaban peleando? Federalistas contra centralistas. ¿Eso qué traduce? Liberales contra conservadores. Dos partidos políticos tradicionales aquí en la historia de Colombia que todavía hoy en día existen y que ustedes pueden escuchar muchas historias todavía de lo que pasa de ellos. Bien, en el año de 1901 está esta guerra civil. Desafortunadamente Colombia entra en una crisis económica impresionante y el presidente de esa época, que se llamaba José Manuel Marroquín, decide como tal acabar con la guerra. Pero ¿cómo piensa que puede acabar con la guerra? Invirtiendo. En el momento en que yo invierto en una guerra, por ejemplo, pues lo que voy a hacer es que se aumente la guerra, ¿sí? Entonces eso en definitiva pues no era lo más inteligente. Para el año de 1903 pasa algo que parte la historia en dos de Colombia, definitivamente. Y es que tenemos lo del Canal de Panamá, es decir, tenemos la venta de Panamá. Panamá era un departamento de Colombia, que hoy en día pues ustedes saben es un país y que de alguna manera por estar en la costa, debemos saber también que Panamá es un istmo. Un istmo quiere decir que es un territorio como tal que está compuesto por dos partes, ¿sí? Que está al lado y lado compuesto por océanos. Panamá tiene el océano Pacífico y el océano Atlántico. Y resulta que pues perdimos Panamá prácticamente, y cuando digo perdimos no quiero que lo entiendan como oh perdimos Panamá, sino sencillamente vendimos Panamá, ¿sí? O sea, perdimos esa posibilidad por pensar en hacer otro tipo de negociaciones en cabeza de un presidente. Por eso es tan importante saber escoger los presidentes. Panamá se pierde, pues eso es básicamente porque los estadounidenses nos prestan un dinero. Ustedes saben, y aquí estoy refiriéndome a algo muy importante que se llama también la deuda externa. Panamá nos presta un dinero, nos da un plazo de 100 años para pagar ese dinero, y pues dinero que nos ha pagado y que yo creo que en la medida de lo posible no se va a pagar, porque como fíjense todo lo que sucede aquí en este país. Pero pues finalmente Panamá pues ya no es de Colombia. Resulta que los estadounidenses empiezan a ser unos protagonistas fundamentales dentro de la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque no solamente se involucran durante esto de lo de la venta de Panamá, sino que resulta que en la siguiente fecha, que quiero que tengan en cuenta también y que ustedes vean cómo los ejes transversales de este país siempre han sido la violencia. Resulta que el eje transversal aquí confluye en la siguiente época de la historia, que es el año de 1928. En el año de 1928 sucede algo supremamente importante para la historia de este país, que se llama la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras es una masacre que sucede aquí en Colombia. Es una masacre donde mueren aproximadamente 60.000 personas. Y eso las que están reconocidas, o sea, los cuerpos que se han encontrado. Porque hay muchos de esos cuerpos que los desaparecieron. Hay un autor colombiano, ¿sí? Muy importante, porque incluso fue Nobel de Literatura, para que también lo tengan en cuenta, no se les olvide, esos son datos de cultura general, que se llamaba Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez escribió un libro supremamente importante que fue con el que ganó el Nobel, que se llamaba 100 años de soledad.
Y en Cien años de soledad, en uno de sus capítulos, narra como tal esta masacre. ¿Por qué? Ustedes saben que Gabriel García Márquez era de un lugar, de Magdalena, se llama Aracataca. Y resulta que Aracataca queda cerca a donde fue la masacre de las bananeras. ¿Cómo se llama ese lugar donde fue la masacre? Se llama Ciénaga Magdalena. Por eso él narra como tal y dice algo muy importante y también muy cruel dentro de la literatura. Y es que dice que pudieron haber sido 60.000 almas o pudieron haber sido más o menos. Lo que pasa es que no sabemos dónde están sus cuerpos básicamente. ¿Por qué? Porque esos cuerpos fueron arrojados al mar, al río y demás. Y ahí se perdieron. Entonces hay muchas familias que todavía tienen desaparecidos y demás de acuerdo a esta masacre también. Una masacre que fue cometida básicamente por ¿quiénes? Por la United Fruit Company, una multinacional estadounidense que estaba aquí en el territorio colombiano. Esto hace básicamente que entonces nosotros identifiquemos también que las masacres en Colombia quedan impunes. Por eso es importante también determinar qué es lo que pasa y contarles la historia para que ustedes conozcan qué es lo que sucede como tal en el país. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta también de esta fecha como tal? Los personajes que también tienen una importancia y tienen una mayor relevancia durante la época de la historia en Colombia. Resulta que nadie quería comentar nada, absolutamente nada de la masacre de las bananeras durante ese proceso y demás. De hecho, el Estado colombiano, el gobierno también y demás, pues estaban silenciados porque decían como qué vergüenza con Estados Unidos que pues nosotros ir a decir como hombres que están matando gente y es justamente de la multinacional justamente americana. Pero resulta que un senador, nosotros ya vimos que son los senadores y demás, un senador de esa época fue el que dijo, a mí no me importa, pero yo tengo que decir qué es lo que está sucediendo como tal en ese lugar de Colombia, en Ciénaga Magdalena. Y resulta que a la gente la están matando en ese lugar. Al senador le dijeron, si usted sigue diciendo esas cosas, senador, lo más factible es que lo mate. Adivinen qué le pasó al senador, pues lo mataron, efectivamente. ¿Cómo se llamaba este honorable senador? Se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Por eso la siguiente fecha que ustedes tienen que tener en cuenta es el 9 de abril de 1948, conocida esta época de la historia como el Bogotazo. El Bogotazo es una lucha, es una guerra, es un conflicto, como ustedes lo quieran ver, básicamente que se da aquí en la ciudad de Bogotá. Lo que hablábamos en las tutorías pasadas era decir básicamente como pues que la guerra desafortunadamente se vive sobre todo en la parte rural de Colombia, ¿sí? En el campo. Pero en el momento en que la guerra llega a la ciudad es donde más se va a sentir, porque aquí es donde están los medios de comunicación, aquí es donde está como tal las instituciones gubernamentales y demás, donde está la gente que mueve la economía y todo esto. Entonces cuando la guerra llega aquí como tal a la ciudad, ahí sí se empieza a percibir como es. Resulta que en el momento en que matan a Jorge Eliezer Gaitán, pues la gente se enloquece. ¿Y por qué se enloquece? Porque han matado a una persona que dentro de todas las cosas que han sucedido en la historia era mencionado como el caudillo, porque era realmente una persona que estaba representando al pueblo colombiano. Ustedes saben que la gran mayoría de políticos siempre tienen intereses personales. Y no debería ser de esa manera. Un político debería tener intereses es para los demás, no para sí mismo. Y resulta que Jorge Eliezer Gaitán rompía como tal con todas esas estructuras que habían durante la época y que aún hoy en día siguen existiendo. Y era que Jorge Eliezer Gaitán salía, fue el primero por ejemplo en dar discursos, ¿sí?, al pueblo como tal. Fue el primero por ejemplo en hacer campaña electoral. Ustedes de pronto piensan como, es que los candidatos a la presidencia ahora hoy en día van a los diferentes pueblos. Eso no lo hacían antes. Lo empezaron a hacer desde Jorge Eliezer Gaitán, que fue el que dijo, no, venga un momento, yo necesito que la gente realmente que necesita que yo la ayude, pues que me escuche y sepa quién soy yo. Por eso él se iba directamente a todos los pueblos colombianos y por eso la gente empezó a quererlo tanto. No porque hiciera solo las campañas electorales, sino porque desde antes ya había denunciado algo que sucedía en el país y era la masacre de las bananeras.
Jorge Eliezer Gaitán fue una persona supremamente importante para la historia de Colombia. Pues obvio, todos sabemos que si no lo hubieran matado, pues obviamente él sería el presidente, ¿sí? Jorge Eliezer Gaitán no solamente fue candidato a la presidencia y senador de la República, sino también fue ministro de Educación. Fíjense la dimensión de lo que les estoy diciendo. Y también fue alcalde de Bogotá. De hecho, a Jorge Eliezer Gaitán se le atribuye algo muy importante, que fue una cosa que creó aquí como tal en Colombia y exactamente aquí en la ciudad, que es la Feria del Libro. Gracias a él es que nosotros podemos ir como tal a esta feria, obviamente en esta época no, pero pues podemos ir durante la época para celebrar el Día Internacional del Idioma y demás, que es justamente para este mes, bueno, todo eso. Entonces se le atribuyen muchísimas cosas a Jorge Eliezer Gaitán, entre esas que quería pues prestarse al pueblo. Deben tener en cuenta tres cosas respecto a esto del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo. Todos sabemos que sí, el fin último fue que lo mataron, pero lo que debemos tener en cuenta nosotros es qué pasó o qué sucedió más allá de eso. O sea, que realmente por qué lo mataron, quién lo mató, ¿sí? O sea, por qué se organizó todo de esa manera y por qué Estados Unidos también está involucrado ahí y por qué el Partido Conservador también está involucrado y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que necesito que tengan en cuenta ustedes para esta fecha, que es muy importante, es las tres razones por las cuales se dice que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, o las tres teorías, básicamente. La primera es que lo mataron los conservadores, que de alguna manera ustedes saben que tiene lógica, porque habíamos dicho que solamente habían dos partidos políticos, que era el liberal y el conservador, entonces Jorge Eliezer Gaitán era liberal. La segunda es que lo mató un señor, que esa es la más famosa, que es la que conocemos todos y demás, que se llamaba Juan Roa Sierra. Pilas aquí con esto que les voy a decir. Nunca más se me vuelvan a confundir pensando que a Jorge Eliezer Gaitán lo mató Pablo Escobar. Eso no cabe en la historia, con decirles que Pablo Escobar ni siquiera había nacido. Entonces eso no tiene nada que ver ahí, ¿sí? Entonces Juan Roa Sierra, que era una persona entre otras cosas que simpatizaba con Jorge Eliezer Gaitán, y uno dice como, pues si quería a Jorge Eliezer Gaitán, ¿por qué lo mató entonces? ¿Sí? Esas son las incongruencias que les digo que hay también en la historia, porque la historia pues la cuentan son los vencedores, ¿sí? Y la tercera que necesito que tengan muy en cuenta y que ojalá cuando estén ustedes en sus clases y demás, y que si lo pueden ir averiguando sería muy chévere porque podría alimentar muchísimo más las clases, es que a Jorge Eliezer Gaitán lo mató una entidad supremamente importante en este momento en el mundo y para esa época también, que se llama la CIA. Estados Unidos como tal estuvo aquí en el momento en que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Por una serie de cosas que él organizó con otras personas y demás, ¿sí? Y sí, efectivamente ellos estuvieron aquí como tal cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Que quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? Y eso se dice que pues fue Juan Roa Sierra, porque es la persona que estaba detrás de él cuando le pegaron los tiros, ¿sí? Pero pues también se sabe que Juan Roa Sierra era una persona que sufría de una enfermedad bien particular que se llama la esquizofrenia. Si ustedes indagan y buscan como tal en su computador qué es la esquizofrenia y demás, se van a dar cuenta que pues no es cualquier enfermedad, ¿sí? Que es muy difícil de tratar y que en definitiva una persona que sea humilde o que no tenga recursos económicos y que tenga como tal la esquizofrenia, pues va a ser mucho más complicado porque los medicamentos son caros. Entonces hay muchas cosas ahí que hay que mirar, pero pues lo ideal es que tengan en cuenta las tres teorías sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Eso da pie para que en Bogotá cambien muchas cosas, entre esas su arquitectura. El tranvía, por ejemplo, dejó de existir aquí en Bogotá porque pues lo destruyeron, todo lo quemaron. La plaza de Bolívar, de la que hemos hablado, que es una plaza de mercado, que es donde está el Palacio de Justicia y demás, en los otros tutoriales, ese día era un tapete de muertos. No estoy exagerando, era una cosa terrible, donde la gente caía porque estaban francotiradores y demás, y bueno, el ejército, o sea, la gente se enloqueció aquí en Bogotá, ¿sí? Y a partir de eso, pues obviamente queda el contrincante de Jorge Eliezer Gaitán en ese momento, que era Laureano Gómez, queda en el poder y empieza también los conservadores como tal a mandar. La gente queda muy ofendida también porque obviamente, claro, como solamente habían dos candidatos a la presidencia y matan a uno, pues obviamente va a quedar el otro. Entonces eso hace que él empiece a mandar y llegamos a una fecha importante de la historia también de Colombia, que es bien particular y es del año de 1951, donde hay un golpe de estado en Colombia.
¿Quiénes dan los golpes de estado siempre? Los militares. ¿Sí? El militar, o sea, el comandante, el general, el capitán, el que sea, siempre da como tal los golpes de estado aquí en el país o en los diferentes países. Fíjense que en Latinoamérica han habido bastantes golpes de estado, entre ellos por ejemplo podemos poner a Chile como referencia con Augusto Pinochet, cuando él decide como tal dar el golpe al presidente en ese momento chileno, que era Salvador Allende. ¿Sí? Y los golpes de estado tienen una particularidad, y es que son violentos. O sea, cuando Salvador Allende estaba en el palacio y demás, ¿sí? Augusto Pinochet llega con aviones y demás bombardeando, al punto que lo mata. Pero es que en Colombia todo es muy particular, porque resulta que aquí el general Gustavo Rojas Pinilla no llegó ni violentamente ni nada, sino le dijeron como asuma el poder. Tan así que el tipo al principio no quería asumir el poder y después le dijeron es que le toca. Y él dijo como bueno, listo, pues hagamos. Mucha gente dice que el mejor presidente de Colombia hasta el momento en la historia de lo que vamos hablando ha sido el general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Por qué? Porque hizo muchas cosas por el país, por los avances tecnológicos, por también involucrar a la mujer dentro de las cosas, bueno, un montón de cosas. En 1954 se declara la dictadura en Colombia. Una dictadura que tenemos que decir que en principio fue disfrazada porque no parecía una dictadura, porque todo el mundo estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿sí? Pero pues se le menciona que de alguna manera es una dictadura porque pues realmente el general Gustavo Rojas Pinilla pues no llegó al poder democráticamente, ¿sí? Entonces hay una ruptura respecto a eso. Todo iba bien, como siempre, como al principio, hasta que ya definitivamente él empieza a sentir su poder y demás, le da la cédula de ciudadanía a la mujer, trae la televisión a Colombia, construye el SENA, hace la 26, construye el aeropuerto El Dorado, bueno, hace un montón de cosas. Pues la gente se siente muy emocionada por eso, porque siente que está avanzando, hasta que él empieza a hacer algo muy importante que nosotros, ustedes y yo ya lo hemos vivido, que se llaman los toques de queda, y era determinar para erradicar la delincuencia y demás, tener los toques de queda después de las 8 de la noche. El ejército salía y las personas que encontrara fuera de sus casas a las 8 de la noche, incluso variaban los horarios porque decía a veces que a las 6, a las 7, bueno, eso era una locura, pues decían que las personas iban al calabozo durante 24 horas, pero resulta que no terminaban 24 horas dentro del calabozo, sino que había muchas de ellas que se desaparecían. Entonces la gente empieza a tener miedo otra vez. En esa ruptura que hay como tal de que si creo en el general, no creo y demás, liberales y conservadores se empiezan a poner de acuerdo nuevamente para tener el poder. ¿Qué es lo que hacen liberales y conservadores? Dicen como vamos a hacer un trato, vamos a ser amigos nuevamente, ¿sí? Dentro de nuestras ideologías y demás, y vamos a crear una opción en la que tanto ustedes como nosotros, o sea, tanto liberales como conservadores, podamos mandar. Por eso en el año de 1958 aparece algo supremamente importante que se llamó el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un acuerdo entre liberales y conservadores para turnarse el poder. ¿Cuánto duró el Frente Nacional? Duró 16 años. Eso quiere decir que fueron 4 presidentes los que estuvieron allí. Y empezó mandando un presidente liberal, luego vino un conservador, liberal y conservador. ¿Por qué no se mantuvo el Frente Nacional y por qué no siguió como tal ese acuerdo? Si uno diría como, oiga, pero chévere porque se turnan el poder y demás. Porque resulta que lo que piensa un liberal es muy diferente a lo que piensa un conservador y cambian absolutamente todas las estructuras y demás. Hasta que llegaron al último presidente, donde este presidente no llegó de una manera correcta, sino de una manera fraudulenta, y ahí se acabó el Frente Nacional. Entonces vamos a mirar qué presidentes hubo como tal en cada una de las épocas del Frente Nacional. Entonces, ¿qué presidentes son los que vamos a tener en cuenta del Frente Nacional? Entonces, el primero que estuvo ahí, ustedes se van a empezar también a dar cuenta de cómo las familias en Colombia tienen poderes exclusivos para eso. El primer presidente que hubo dentro del Frente Nacional fue el señor Alberto Lleras Camargo. ¿Sí les suena el apellido? El segundo presidente que hubo, que fue conservador, se llamaba Guillermo León Valencia. El tercer presidente, que fue nuevamente liberal, se llamaba Carlos Lleras Restrepo, que si ustedes se dan cuenta tiene el mismo apellido, eran primos.
Y el último fue el señor Misael Pastrana Borrero, que también, si se dan cuenta, su apellido tiene que ver con otro presidente que se llamó Andrés Pastrana, y eran padre e hijo, de hecho, ¿sí? Entonces, estos 4 presidentes fueron los que estuvieron durante el Frente Nacional. Lo que buscaba el Frente Nacional básicamente era paz, pero lo que más dejó fue guerra. ¿Por qué? Durante el segundo mandato, ¿sí? Durante el segundo mandatario que hubo, que fue Guillermo León Valencia, en el año de 1964 aparece una de las guerrillas más importantes de la historia de Colombia, que fue la guerrilla de las FARC-EP. Y durante ese mismo año se creó otra guerrilla que era el ELN. 2 guerrillas que militaban como tal en el campo, no en la ciudad, ¿sí? Cada una de ellas obviamente con una ideología determinada. Ustedes saben que hoy en día las FARC no es una guerrilla, es un partido político, que sí, que no todos se desmovilizaron, esos que no se desmovilizaron se llaman disidencias, pero el ELN sigue militando común y corriente en el campo. En el año 1970, que es cuando llega el último presidente, que es Misael Pastrana Borrero, pasa algo supremamente importante, y es que Colombia se ha caracterizado siempre por ser un país en donde sus fraudes electorales se saben en todo el mundo y lo hacemos supremamente bien. Hubo un fraude electoral en ese momento porque se estaban lanzando 2 candidatos a la presidencia, obviamente del Partido Conservador, porque ese era el trato, que eran el señor Misael Pastrana Borrero y el general Gustavo Rojas Pinilla. O sea, quien ya había sido presidente anteriormente, pero como no había sido electo por la vía democrática, pues se lanzó. ¿Quién iba ganando? El general Gustavo Rojas Pinilla. Resulta que aquí tenemos un hecho histórico importante que se llama el apagón, que es donde se va la luz en todo el país, y cuando llega la luz nuevamente, pues se sabe que el que iba ganando no va a ser ahora el presidente, sino evidentemente el otro. Misael Pastrana Borrero llega a la presidencia bajo actos fraudulentos, y pues como aquí la gente, si llega a decir algo, básicamente pues ¿qué le sucede? La matan. Pues básicamente nadie dijo nada, pero solamente hubo un sector de personas que dijeron: no, espere un momento, ¿cómo así que nosotros a lo que tenemos medianamente derecho es a votar, y resulta que ahora tampoco podemos hacerlo porque hacen fraudes en nuestra cara? Para el año de 1970 nace otra guerrilla que se llamó el M-19 o Movimiento 19 de Abril. Es una guerrilla que decide militar en principio aquí en la ciudad como tal, y después se traslada así a algunos sectores al campo, pero ellos deciden militar en la ciudad porque dicen: aquí es donde toca empezar a mirar cuáles son esas manzanas podridas y sacarlas a la luz. El M-19 es conocido en la historia porque la gran mayoría de sus militantes eran personas muy estudiadas, con carreras profesionales y demás, y que lo que hacían eran actos simbólicos para que la gente lo recordara en la historia, ¿sí? Entonces esto hace que en Colombia, durante el Frente Nacional, y que aparezcan 3 guerrillas, pues realmente no era que estuviera dejando mucha paz, que digamos. De ahí damos un salto muy importante a una época que es la de 1985. Para esa época había un mandatario supremamente importante y bien particular que se llamaba Belisario Betancur. Belisario Betancur, y si ustedes se dan cuenta, el apellido también tiene mucha familiaridad. Belisario Betancur fue reconocido en la historia de Colombia como el presidente de malas, porque fue un presidente que le tocó asumir supremamente muchas cosas así fuertes durante la época, como por ejemplo que hay 5 cosas que ustedes deben tener en cuenta de estas épocas específicamente, como la primera, que es la toma del Palacio de Justicia, que todos sabemos que la toma del Palacio de Justicia fue por parte del M-19, pero que no es lo más grave de la situación. Lo más grave de esta toma del palacio no fue que los guerrilleros del M-19 se iban a meter de más, sino que hay una cantidad de cosas que no encajan una con la otra. Como por ejemplo, ¿por qué justo un día antes de que se tomaran el Palacio de Justicia, el presidente da la orden de que se le quite la seguridad al palacio? O sea, ¿por qué justo un día antes? Y lo más importante, dentro de la toma del Palacio de Justicia desaparecieron unas personas, que va a sonar vulgar lo que voy a decir, pero desaparecieron unas personas que no tienen cargos políticos ni nada, o sea, no son importantes aparentemente,
pero que terminaron siendo muy importantes porque eran personas que trabajaban en la cocina del Palacio de Justicia, personas que eran, por ejemplo, escoltas, personas que tienen una función muy importante, pero que para el gobierno o el Estado colombiano era como ahí, ¿sí? Resulta que son 11 desaparecidos, de los cuales han ido como tal apareciendo los cuerpos. Las familias ya son conscientes de que ellos no están vivos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué los desaparecieron a ellos? Hay unas evidencias que ojalá cuando ustedes estén en las clases presenciales puedan ver eso. Hay unas evidencias donde se ven imágenes que fueron tomadas y captadas así de rapidez, donde se ve, por ejemplo, un soldado cargando a una de las mujeres que se desaparecieron después. O sea, la mujer salió viva del Palacio de Justicia, pero después, ¿por qué desaparece? O sea, ¿por qué? Entonces eso se le atribuye como tal al Estado. O sea, esos 11 desaparecidos, como, ¿qué es lo que pasa? Pero pues ustedes saben que la tecnología hoy en día vuela de una manera impresionante y pues evidentemente si se encuentra el cuerpo, los restos y demás, se va a saber la causa de la muerte, en dónde sucedió, cómo y cuándo. Entonces, para el gobierno y para el Estado colombiano es mejor tener eso así porque pues, obviamente pueden descubrirse muchas cosas. Después de la toma del Palacio de Justicia viene un desastre natural que le sirvió incluso al presidente para poder cubrirlo de la toma del palacio. Y ese desastre natural fue la tragedia de Armero. Una tragedia que se pudo evitar, pero que tenemos que ser sinceros en este caso. Y es una tragedia que efectivamente sí se pudo haber evitado, no solamente por el presidente, sino también por los habitantes de Armero. ¿Sí? Porque los habitantes de Armero eran conscientes de lo que iba a pasar. Pero ellos decidieron no irse, muchos porque dijeron como para dónde agarramos si no tenemos para dónde. Había muchas personas que sí tenían los recursos pero dijeron no nos vamos a ir, el gobierno nos tiene que dar las garantías y demás. Obviamente sucedió la tragedia, desaparece Armero y bueno, esto también es algo que tiene que enfrentar el presidente Betancourt. La tercera cosa que tienen que tener en cuenta ustedes de esta fecha muy importante es que tenemos un genocidio. Un genocidio. Las diferencias para que ustedes las tengan en cuenta es que, bueno, un suicidio es cuando una persona decide acabar con su vida, ¿sí? Un homicidio es cuando una persona mata a otra persona, o sea, le quita su vida. Un parricidio es cuando un padre mata a su hijo. Un genocidio es cuando un grupo de personas que pertenecen o tienen una misma ideología política, religiosa, de género, educativa, lo que sea, como tal, tienen esa misma ideología y las matan a todos, se le conoce como genocidio. La masacre, ¿cuál es la diferencia que hay allí? Y es que la masacre, sin importar la persona que sea, de la ideología que sea, pues se matará. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las dos. Entonces aquí hablamos de un genocidio supremamente importante que es el genocidio de la UP. ¿Qué era la UP o qué es lo que queda de la UP? La UP era un partido político de izquierda que significa Unión Patriótica, de la cual mataron a la gran mayoría de los simpatizantes de la UP. Mataban a personas, por ejemplo, que eran presidentes de la Junta de Acción Comunal, que uno dice, Junta de Acción Comunal, o sea, eso es un barrio, pero que si ustedes se dan cuenta hoy en día está pasando lo mismo desafortunadamente, y eso es una realidad a la que tenemos que estar prestos y que tenemos que enfrentarnos también, que me parece supremamente terrible. La cuarta cosa que tienen que tener en cuenta, y que eso fue un boom también aquí en el país, fue el narcotráfico en Colombia. O sea que aquí tenemos a un personaje supremamente importante que se llamó Pablo Escobar. Claro que él no fue el único más importante, ¿no? Lo que pasa es que este señor, Pablo Escobar, hizo una cantidad de cosas a través, no solamente de todo lo que tiene que ver con el croquis del mapa de Colombia, sino fronteras y demás desaparecieron para él para poder tener este negocio del narcotráfico. El tipo sabía, mejor dicho, manejarse supremamente bien, eso era como pez en el agua para poder llevar y traer mercancía de otros lugares. Ustedes, me imagino, sabrán, sí, si habrán visto series, películas, habrán leído fotografías y demás de las cosas que tenía él y que eran una cuestión también que uno decía como, pucha, ¿por qué pasa esto? Nomás la Hacienda Nápoles, que hoy en día es un museo. La Hacienda Nápoles tenía grifos, llaves que eran de oro, o sea, de oro. Imagínense, la gente aquí en Colombia se muere de hambre y él tenía grifos de oro.
hipopótamos, que incluso la gente pues estaba muy preocupada hace poco, hace unos 2-3 años, porque resulta que los hipopótamos pues son animales y como animales empezaron a procrear y aparecieron demasiados hipopótamos y los hipopótamos empezaron a salir de la hacienda. Entonces un control de eso, imagínense hipopótamos en Colombia donde la hacienda Nápoles, entonces él tenía un zoológico privado, no, pues mejor dicho, una cantidad de cosas. Y lo que necesito que empiecen a analizar respecto a este personaje en específico, pero que también lo hicieron otros narcotraficantes de la historia de Colombia, es que tuvieron diferentes ejes transversales para poder llevar su mensaje, que finalmente llegaba a la muerte o demás. Pero Pablo Escobar, sin tener estudios profesionales y demás, entendió cómo se debía manejar el país, o más bien cómo podía manejar a las personas, y entendió que los colombianos se rigen por 3 cosas supremamente importantes, que son la política, la religión y el fútbol. Una vez él entendió que si él tenía en su poder esas 3 cosas a su favor, toda la gente lo iba a seguir. Claro, él hizo, y ustedes pueden refutarme muchas cosas, como decirme como profe, es que él hizo muchas cosas por la gente que no tenía dinero. Claro, lo que nosotros tenemos que hacer como estudiantes creativos, propositivos y críticos también, es ir más allá de lo que nos muestran. O sea, claro, él hizo eso, hay que reconocerlo. Ustedes saben que en Medellín hay un barrio que se llama Barrio Pablo Escobar, que entre otras cosas la alcaldía de Medellín y demás decidió pues decirle a los habitantes de ese barrio que por favor le cambiaran el nombre, pero pues los habitantes del barrio siguen llamando este barrio Pablo Escobar. Es un barrio que él prácticamente fundó con dinero de él, que entonces ahí es donde nosotros vamos y miramos más allá, porque resulta que por más de que fue fundado con dinero de él, uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es la procedencia de ese dinero también? ¿Cuántos muertos hubo antes para que él pudiera construir esto? Y que esa gente que no tiene absolutamente nada y que uno medio puede darle algo, ahora este señor que les dio apartamentos y demás, ¿cómo no iban a estar agradecidos? O sea, eso es una estrategia también que se utiliza y que no solamente la ha utilizado él, sino también muchos políticos, ¿sí? Que eso se llama asistencialismo. El asistencialismo es como yo te doy, me sigues y ay, pobrecito, yo te ayudo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está agradecida con Pablo Escobar, pero que hay otra gente que también vivió la tragedia de lo que él hacía, las bombas, las extorsiones, todo esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque el narcotráfico pues, se sigue viendo hoy en día, no al mismo nivel de esa época, pero se sigue viendo. Y un quinto y último que ustedes deben tener en cuenta, no de 1985, sino durante ese periodo presidencial, lo que pasa es que en el 85 es donde pasan más cosas, pero durante ese periodo presidencial de Belisario Betancur, resulta que Colombia tiene la posibilidad de ejecutar un mundial de fútbol. Ustedes saben que los mundiales de fútbol traen plata, traen gente, turismo, traen un montón de cosas, y Colombia iba a ser la sede del mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que Colombia no es la sede como tal del mundial, porque el presidente Belisario Betancur determinó que no podía ser la sede del mundial. ¿Por qué? Porque esa plata se iba a destinar para cosas que Colombia no tenía en ese momento, que entre otras cosas, estoy muy de acuerdo, que son la salud y la educación. La gente dijo, bravo presidente, ¿cómo nosotros no pensamos antes en eso? ¿Qué pasó? Que ni salud, ni educación y obviamente tampoco mundial. Entonces estas fechas son para que ustedes conecten como tal una línea histórica, ¿sí? Para que lleguemos a la siguiente fecha, que es 1991, de la cual ya hemos venido hablando, donde se hace la reforma a la Constitución y demás, y que ustedes la tengan en cuenta definitivamente para el examen de Estado. Quiero cerrar con algo muy importante, y es que pues no se queden solamente con lo que ustedes puedan ver en estas tutorías virtuales. Vuelvo y les repito, cualquier pregunta que ustedes tengan, vamos a tener unos días y unos horarios asignados, que me imagino ustedes los verán en la plataforma y demás, para que ustedes se puedan comunicar conmigo en este caso, y podamos resolver todas las preguntas que ustedes tengan. No se les olvide
por favor utilizar el libro, cualquier cosa que ustedes vean ahí que no entiendan, que la puedan preguntar, de la plataforma, que les contaron una historia y necesitamos saber si eso es verdad o no. En la medida de lo posible, todo lo que yo pueda les voy a ayudar, ¿sí? Recuerden que estamos en una crisis en este momento y pues que lo mejor es quedarnos en la casa, volver y tener en cuenta las recomendaciones, esténse actualizando constantemente de lo que está sucediendo. Esto no es un juego, es una cosa seria, pero también no podemos dejar de hacer las cosas que son fundamentales para nosotros, como por ejemplo formarnos y demás. Me parece muy importante y muy chévere haber estado con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, espero verlos nuevamente en el instituto. Recuerden que hay varios profes de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Cualquier duda que tengan, estamos prestos para poder ayudarles. Ahora sí, cerramos este ciclo de tutorías. Les mando un abrazo fuerte, obviamente desde la distancia. Un beso, cuídense mucho y nos estamos viendo en el instituto. Chao.